La Guerra Civil Inglesa fue el resultado de años de tensión creciente. En su núcleo, había un conflicto irreconciliable sobre la naturaleza del poder. El rey Carlos I creía absolutamente en el derecho divino de los reyes. Esta creencia entró en conflicto directo con el creciente papel del Parlamento, que tenía el poder de los impuestos y la legislación. Frustrado por su resistencia, Carlos I disolvió el Parlamento en 1629, comenzando un periodo de 11 años conocido como gobierno personal, durante el cual el rey utilizó medidas impopulares para recaudar dinero sin la aprobación del Parlamento, como la expansión del impuesto Ship Money. Las tensiones religiosas también aumentaron a medida que Carlos promovía los rituales anglicanos que los puritanos consideraban un peligroso regreso al catolicismo. El intento del rey de imponer un nuevo libro de oraciones a la Iglesia de Escocia en 1637 provocó disturbios y resistencia organizada. Esta resistencia culminó en el Pacto Nacional y la Guerra de los Obispos, lo que obligó a Carlos a buscar fondos para sofocar la rebelión. La urgente necesidad de fondos obligó a Carlos a volver a convocar el Parlamento en 1640, lo que dio a sus oponentes la influencia que necesitaban para desafiar su autoridad. La escalada final comenzó en enero de 1642, cuando Carlos I intentó arrestar a los parlamentarios de la oposición en su propia cámara. Este intento fracasó estrepitosamente, ya que los parlamentarios, advertidos, huyeron. Esta acción destruyó cualquier confianza restante. Ante un Londres hostil, Carlos I se vio obligado a abandonar su capital. El 22 de agosto de 1642, Carlos I hizo su estandarte real en Nottingham, un acto simbólico que declaró formalmente la guerra al Parlamento. El primer gran enfrentamiento de la guerra, la batalla de Edgehill, tuvo lugar el 23 de octubre de 1642. La batalla comenzó con una exitosa carga de caballería realista liderada por el príncipe Rupert. Sin embargo, la indisciplinada carga de caballería de Rupert puso de manifiesto las debilidades tácticas iniciales de los realistas, que saquearon en lugar de reorganizarse. Mientras tanto, la infantería de ambos bandos se enfrascó en una lucha brutal. La batalla terminó en un punto muerto, demostrando que ninguno de los dos bandos tenía una ventaja clara y que la guerra no terminaría pronto. Después de Edgehill, el avance realista sobre Londres se detuvo en Turnham Green, consolidando el control del Parlamento de la capital. En 1643, los realistas alcanzaron sus primeros éxitos, con victorias en el norte y el oeste de Inglaterra. Sin embargo, el Parlamento contraatacó con fuerza, y batallas importantes como la primera batalla de Newbury terminaron en un sangriento punto muerto, lo que mostró el equilibrio de la guerra. Al darse cuenta de que necesitaban una ventaja decisiva, el Parlamento buscó una alianza con los escoceses. A principios de 1644, un ejército escocés de los Covenanters invadió el norte de Inglaterra, alterando por completo el equilibrio de poder. Esta alianza condujo a la mayor batalla de la guerra en Marston Moor, el 2 de julio de 1644. En las filas aliadas se encontraba la caballería de Oliver Cromwell, una fuerza forjada por la disciplina y la fe. La batalla comenzó con un ataque sorpresa de los aliados al anochecer. La caballería de Oliver Cromwell jugó un papel clave en la derrota de la caballería realista. La batalla fue incierta, con ambos bandos dominando en ocasiones, pero Cromwell reagrupó sus fuerzas y atacó la retaguardia realista. Este ataque decidió la batalla y esta victoria quebró el poder realista en el norte de Inglaterra. A pesar de su victoria en Marston Moor, los parlamentarios aún estaban frustrados por la ineficacia de los viejos ejércitos. Necesitaban una fuerza que pudiera dar el golpe final. La solución fue la creación revolucionaria del nuevo ejército modelo en la primavera de 1645. Una fuerza militar profesional, agada centralmente y libre de influencia política, este ejército se distinguió por una estricta disciplina, promoción meritocrática y un fuerte fervor religioso. Sir Thomas Fairfax fue nombrado comandante en jefe, con Oliver Cromwell como una notable excepción al mando de la caballería. La primera gran prueba del nuevo ejército modelo llegó en la batalla de Naseberry el 14 de junio de 1645. La batalla comenzó de forma similar a la de Edgehill, con una exitosa carga de caballería realista dirigida por el príncipe Rupert. Y nuevamente, la caballería de Rupert demostró ser indisciplinada, pero en el flanco opuesto, la caballería de Cromwell mostró una disciplina completamente diferente. Cromwell entonces atacó el flanco de la infantería realista expuesta en un ataque decisivo. Atacó desde dos lados y el ejército principal del rey fue destruido. La batalla de Naseberry derrotó decisivamente al principal ejército realista y acabó efectivamente con la capacidad de Carlos de reunir otro ejército fuerte. El nuevo ejército modelo derrotó al último gran ejército realista en el oeste, en Langport, el 10 de julio de 1645. La última batalla de la Primera Guerra Civil se libró en Stow-on-the-Wold el 21 de marzo de 1646. Con su ejército destruido, el rey Carlos I se convirtió en un fugitivo en su propio reino. Para junio de 1646, la capital realista en tiempos de guerra en Oxford se rindió. Acorralado, Carlos hizo una decisión sorpresa.
En lugar de rendirse al Parlamento inglés, se rindió al ejército Covenanter escocés el 5 de mayo de 1646. Con la esperanza de aprovechar las divisiones entre sus enemigos, la rendición del rey marcó el final de la Primera Guerra Civil. Inglaterra estaba en paz, pero la cuestión de qué hacer con un rey cautivo desencadenaría pronto un conflicto aún más sangriento. A pesar de su rendición, Carlos I aún continuaba pensando que podía recuperar el poder, aprovechando las divisiones entre sus enemigos. La duplicidad del rey radicalizó cada vez más a los soldados puritanos del nuevo ejército modelo. Empezaron a creer que no podía haber una paz verdadera mientras Carlos I viviera. Las intrigas de Carlos tuvieron éxito. En julio de 1648, los escoceses invadieron Inglaterra para apoyarlo, lo que desencadenó la Segunda Guerra Civil. El nuevo ejército modelo, liderado por Cromwell, actuó con decisión para hacer frente a la invasión. En la batalla de Preston, el nuevo ejército modelo de Cromwell derrotó decisivamente a una fuerza escocesa monarquista significativamente mayor. Este combate de 3 días puso fin a la resistencia monárquica en la Segunda Guerra Civil. Esto reforzó la creencia del ejército de que el rey era un tirano irredimible que nunca dejaría de librar una guerra contra su propio pueblo. Ante las dudas del Parlamento, el ejército entró en acción en diciembre de 1648. Se realizó la Purga del Orgullo. El ejército expulsó a los parlamentarios moderados del Parlamento, dejando solo a los radicales. El Parlamento restante, conocido como el Parlamento remanente, estaba listo para tomar una acción sin precedentes y enjuiciar a un monarca reinante. El 20 de enero de 1649, Carlos I fue juzgado por el Tribunal Supremo por traición. Fue acusado de tirano, traidor, asesino y enemigo del pueblo. Carlos se negó a reconocer la legitimidad del tribunal, manteniendo su creencia en la autoridad divina hasta el final. Fue condenado el 27 de enero de 1649. 3 días después, el rey enfrentó su destino. La ejecución tuvo lugar públicamente frente a la Banqueting House en Whitehall, Londres. Mantuvo la compostura hasta el último minuto, y entonces cayó el hacha. Un rey inglés fue ejecutado por su propio pueblo. Este evento conmocionó a toda Europa y fue una declaración revolucionaria de la supremacía del Parlamento sobre la autoridad divina del rey. Poco después de la ejecución de Carlos, la monarquía fue abolida. El 19 de mayo de 1649, el Parlamento declaró a Inglaterra Commonwealth, estableciendo oficialmente una república. Pero el hijo del rey ejecutado, Carlos II, fue reconocido por los escoceses y una nueva guerra estaba por comenzar. Oliver Cromwell dirigió el nuevo ejército modelo a Escocia para enfrentar a esta nueva amenaza. A pesar de estar en desventaja, Cromwell ganó una victoria decisiva en Dunbar, que debilitó gravemente a los Covenanters escoceses. La Tercera Guerra Civil culminó en la batalla de Worcester en 1651, donde Carlos II fue derrotado decisivamente por Cromwell. Carlos II se vio obligado al exilio, poniendo efectivamente fin a las guerras civiles inglesas. Frustrado por el lento progreso del Parlamento Rump, Cromwell usó el ejército para disolverlo. En diciembre de 1653, el general Oliver Cromwell fue nombrado protector general, dirigiendo efectivamente la república como un dictador militar. Aunque finalmente la monarquía fue restaurada, la guerra civil inglesa cambió permanentemente el equilibrio de poder, estableciendo las bases para una monarquía constitucional y afirmando que incluso un rey no está por encima de la ley.